Estamos en el capítulo 8 del libro del profeta Daniel y os invito a abrir vuestras Biblias allí. He dicho varias veces en el transcurso de este estudio que hay una especie de escuela, grupo de expertos, eruditos, que repudia el libro de Daniel. No quiere saber de este libro. Y la razón principal de por qué no quieren saber de Daniel es porque esa escuela, ese grupo de, entre comillas, expertos, no cree en lo milagroso, no cree en lo profético. No cree que Dios puede anunciar con mucha antelación las cosas que van a ocurrir, que Dios puede decirnos lo que va a ocurrir antes de que esas cosas ocurran. Esas personas dicen, el autor del libro este que se llama de Daniel, no vivió a finales del siglo VI antes de Cristo, no escribió este libro por el año 525 antes de Cristo, no. Este libro, dicen ellos, fue escrito por alguien que vivió en el siglo II antes de Cristo. Es decir, unos 300 o más años después, cuando ya todos estos acontecimientos habían ocurrido. El autor de este libro es como un historiador, alguien que viva hoy, en nuestro día, y escriba, por ejemplo, acerca de la guerra civil española, que escriba acerca de la guerra de Vietnam, que escriba acerca de los pormenores de la democracia en España. Es decir, está escribiendo post-eventum, después que esos acontecimientos ocurrieron. Nosotros no creemos así. Creemos que Daniel fue un profeta de Dios, que Daniel escribió estos acontecimientos mucho antes de que tuviesen lugar, porque Daniel escribe profecía. Daniel nos dice cosas asombrosas que todavía yacen en el futuro, no han ocurrido todavía. Pero a veces Dios nos da un cuadro de algo que ha sucedido para enseñarnos la verdad. Dios nos dice, ¿veis esto? Esto es una ilustración. Esto indica lo que va a ocurrir. Y nos prepara para ello. Este es el caso del capítulo que vamos a leer y estudiar en esta noche. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, eso fue en el año 551 antes de Cristo, ya que Belsasar comenzó a regentear, fue regente, su padre se había jubilado a un monasterio, y eso ocurrió en el año 554. De manera que en el tercer año de su reinado, año 551, del rey Belsasar, dice Daniel,
me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. La que le había aparecido antes es la que veíamos la semana pasada, del capítulo 7, las 4 bestias terribles, feroces. Pero esa visión del capítulo 7 fue una especie de sueño. Y por medio de ese sueño, Dios reveló a Daniel lo que había revelado antes a través de Nabucodonosor, la gran estatua, los tiempos de los gentiles. En el capítulo 8, esta visión no es un sueño. Es como si Daniel estuviese despierto y viese esto que ocurrió aquí, o que nos relata aquí. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa. Susa era una de las 4 capitales que los medo-persas tenían. Estaba en Susa, una de aquellas capitales, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Elam era un territorio que los medo-persas habían conquistado, habían adquirido, y allí habían puesto una de sus capitales, uno de los palacios. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, y mire toda la precisión histórica que Daniel da. Nos habla de Belsasar, personaje histórico. Nos habla de el año de su reinado cuando esto ocurrió. Nos habla de Susa, la capital. Nos habla de la provincia donde esa capital estaba, Elam. Y nos habla del río Ulai. Es decir, nos sitúa históricamente, geográficamente, dentro de las circunstancias cuando este acontecimiento que él nos va a relatar, esta visión tuvo lugar. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Mire el simbolismo que utiliza aquí Daniel. El carnero tiene 2 cuernos. Los 2 cuernos son altos, pero uno de esos 2 surge después. Ese carnero, si uno lee más adelante, observará, representa al imperio de los medo-persas. Los medos y los persas eran primos, por así decirlo. Es decir, pertenecían a la misma cultura, a la misma raza, aunque eran 2 naciones. Y por un tiempo estuvieron separados y hasta que pelearon el uno contra el otro. Pero en un momento en la historia los 2 pueblos se unieron, medos y persas. Los medos habían sido más famosos que los persas antes de esa unión, pero después de que esa unión tuvo lugar, los persas se hicieron más famosos porque su jefe, su caudillo, su rey, Ciro el Grande, era persa y fue un gran líder que logró unificar a las 2 naciones y tomó el mando. Él fue el que guió los ejércitos medo-persas en el año 539 para la captura de la ciudad de Babilonia. Muy bien.
el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, es decir, hacia el oeste, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía pararse delante de él. Él lo vencía, podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Esa unión de los medos y los persas levantó un tremendo imperio. Territorio conquistado al norte como Asiria y la misma Babilonia. Y luego al oeste de ellos todo lo que era el Asia Menor, y al sur Egipto, y los medos y los persas lograron establecer, controlar un tremendo imperio, tremendo poder. Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Venía del lado del poniente, es decir, venía del occidente al oriente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Es decir, ese macho cabrío venía con una velocidad tremenda, tan veloz que sus patas apenas tocaban la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, uno solo, un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien lo librase del carnero, al carnero de su poder. El macho cabrío de un solo cuerno venció al carnero de 2 cuernos. Vamos a leer un poquito más, pero vamos a adelantar lo que esto significa. Ese carnero de 2 cuernos, como he mencionado ya, representa, es una figura de la unión de los medos y los persas. Por eso habla de esos 2 cuernos en un solo animal. El macho cabrío que viene del poniente representa, simboliza al gran conquistador Alejandro el Magno. Alejandro fue el hijo de Filipo de Macedonia. Filipo de Macedonia, como su nombre lo indica, de Macedonia, se había convertido en un tremendo líder. Y cuando las ciudades griegas estaban en pugna, en guerra, divididas, separadas, Filipo de Macedonia logró unificarlas con su poder, con su influencia. Y su hijo Alejandro nació en la ciudad de Pela en el año 356 antes de Cristo, y desde pequeño entró en el ejército, se hizo un gran soldado y a la edad de 20 años ya era un general
famoso en el ejército de su padre. Y a la muerte de su padre asumió el poder, heredó el poder de Filipo de Macedonia. Alejandro tenía una especie de odio, sí, podía ser odio, resquemor, resentimiento contra los medo-persas, porque en varias ocasiones los medo-persas habían intentado conquistar a los griegos. Y Alejandro estaba esperando la oportunidad para, como diríamos en nuestro castizo, para meterle mano a los medo-persas. Y preparó su ejército. Era toda una empresa. Mire lo que hizo Alejandro. Convocó a los soldados griegos de todas las distintas partes de Grecia y de Macedonia. Pero aquellos soldados, aunque hablaban el idioma griego, eran dialectos diferentes y prácticamente no se entendían el uno al otro, o el uno con el otro. Y Alejandro llamó a un famoso filósofo llamado Aristóteles. Aristóteles había sido su tutor, su maestro. Y Alejandro entregó a Aristóteles la tarea de ser una especie de ministro de educación, para que todos sus soldados hablasen el mismo idioma, el mismo dialecto griego. Y Aristóteles lo consiguió. De ahí surgió el llamado griego koiné, el griego común. Ese es el griego en el cual el Nuevo Testamento está escrito. Ese es el griego en el cual la Septuaginta fue traducida. El koiné, griego común. Y la idea de Alejandro era conquistar todo el imperio de los medo-persas. Y si lo lograba, eso significa que tendría no solo lo de los medo-persas, sino lo que había sido de Babilonia. Todo lo de Babilonia, todo lo de los medo-persas, y ahora a eso añadir su propio imperio. Tremenda empresa. Y una de las cosas que Alejandro tenía en mente era helenizar a todo el mundo. Que todo el mundo fuese helénico. Helénico significa griego. Que aceptasen y adoptasen la cultura griega. Que hablasen el idioma griego. Que adoptasen la religión o religiones de los griegos, las filosofías de los griegos, helenizar a todo el mundo. Eso se llamó el período de helenización, que comienza con Alejandro. Y Alejandro concentró sus fuerzas en la ciudad de Filipos, ciudad donde Pablo posteriormente fue y estableció una iglesia. Hechos 16. Porque allí en Filipos había minas de oro. Y con ese oro de esas minas, Alejandro financió su gran empresa. Y en el año 334 antes de Cristo, cruzó el estrecho de los Dardanelos y se topó con los sátrapas de los medo-persas y los derrotó de manera aplastante.
Siguió adelante y en el año 331, junto a un río llamado el río Isos, se encontró con las tropas mismas ya del grueso de los medo-persas y los venció. Con su velocidad, con su capacidad militar, los venció. Y luego, poco después, en una gran batalla llamada la batalla de Ecbatana, venció al mismo rey Darío. Y Darío, dice la historia, que se suicidó después de aquella derrota. Alejandro continuó en el año 330 y se fue al norte del África. Y en el norte del África fundó una gran ciudad de la cual hablé esta mañana, la ciudad de Alejandría, que todavía existe. Y este hombre, con una tremenda energía, con una tremenda inquietud, llevó a su ejército hasta el Océano Índico y pensaba que ya no había más territorio que conquistar. Y regresó a Babilonia y en el año 323, a la edad de 33 años, murió allí en la ciudad de Babilonia. No se sabe de qué. Hay muchas especulaciones. Los historiadores dicen que se había entregado al alcohol y de una borrachera murió. Otros dicen que sus propios soldados, cansados ya de tanta faena y de tanta conquista y de tanta guerra, lo envenenaron. No se sabe, pero murió allí en Babilonia. No dejó hijos, no dejó herederos, y su imperio fue dividido en 4 partes. Mire lo que dice el texto. Dice, versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, 33 años, aquel gran cuerno fue quebrado, roto, murió, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos de la tierra, los 4 puntos cardinales, sus 4 grandes generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Sus 4 grandes generales se repartieron el reino, el imperio de Alejandro. Y ahora es cuando viene toda esta descripción, este drama profético. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. De uno de esos 4 reyes generales, de uno de esos 4 reinos en que quedaba dividido el gran imperio de Alejandro, dice el versículo 9, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa se refiere a la Palestina. Ese del cual surgió ese cuerno pequeño, de aquí del capítulo 8, versículo 9, fue de la
parte del imperio que estaba en Siria, de la familia de los selúcidas, de Seleuco o de los selúcidas. De esos 4 divisiones, 2 de ellas se convierten en sumamente importantes para el relato bíblico: Siria y Egipto. En Egipto reinaban los Ptolomeos y en Siria los selúcidas, de donde surge, como he dicho ya, este cuerno pequeño de Daniel 8:9. No se debe confundir el cuerno pequeño del capítulo 7 y versículo 13 con el cuerno pequeño del capítulo 8 y el versículo 9. Guardan alguna relación, pero no es el mismo. El del capítulo 7 es el personaje que va a surgir en los postreros tiempos, todavía no ha surgido. El del capítulo 7. El del capítulo 8 es una ilustración, prefigura, anticipa lo que va a ocurrir en el capítulo 7, lo que va a ocurrir cuando se cumpla lo que dice el capítulo 7. A ver si repasamos esto bien. El cuerno pequeño del capítulo 8 y versículo 9, lo vemos de ver ahora, fue un personaje histórico. Existió, vivió, hizo lo que iba a hacer y murió. Pero la vida de ese hombre es una ilustración, un cuadro, un anticipo de lo que el otro cuerno pequeño de los postreros días, mencionado en el capítulo 7, va a hacer. Esa es la diferencia. Y eso es lo que Daniel nos va a decir ahora. Dice en el versículo 10, se engrandeció hasta el ejército del cielo. Ese personaje que ya existió se engrandeció hasta el ejército del cielo. Es decir, este individuo desafió al mismo Dios. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra. Es decir, este individuo incluso peleó, guerreó contra el mismo ejército judío y contra los sacerdotes de la nación de Israel, y los pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, es decir, el sumo sacerdote de la nación de Israel, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Cuando este individuo reinó, este personaje reinó entre los años 175 antes de Cristo y 164, invadió la ciudad de Jerusalén, penetró en la ciudad, penetró en el templo sagrado de los israelitas, en el lugar santísimo, y allí profanó el altar, ofreció un cerdo en el altar del sacrificio y en el lugar santísimo levantó una estatua del dios
pagano de los griegos del dios Zeus. Es decir, este individuo hizo en miniatura, hizo en pequeño lo que el anticristo de los postreros tiempos va a hacer en grande. Mírelo aquí, versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra, lo profanó, lo ensució, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. El sacrificio ya no pudo ser ofrecido, el continuo sacrificio, todos los sacrificios diarios y semanales y mensuales y toda la estructura religiosa de los hebreos fue quitada. Este individuo anuló, quitó, canceló la adoración en el templo. Y eso es lo que el anticristo que ha de venir va a hacer cuando aparezca en medio de la gran tribulación. Y echó por tierra la verdad, la palabra de Dios, e hizo cuanto quiso y prosperó. Dios permitió que prosperara. Entonces oía un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? La pregunta es: ¿cuánto tiempo durará esa profanación del santuario? Y la respuesta es: él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Eso equivale a 2300 días. 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y fue así. Fue así. Esto ocurre dentro de ese período de la historia de Israel que se llama la Guerra de los Macabeos. Los Macabeos, grupo israelita de una familia, ese grupo organizó un ejército. Y ese ejército luchó contra este inicuo llamado Antíoco Epífanes el cuarto. Interesante, Epífanes significa el manifiesto, el revelado, el manifiesto. Los judíos le pusieron un apodo. En lugar de llamarlo Antíoco Epífanes, lo llamaban Antíoco Epímanes. Epímanes significa loco. En lugar del manifiesto, el ilustrado, el loco. Este individuo era terrible, terrible en sus sentimientos, terrible en su actuar. No respetaba a nadie. Al único que quería era a su propia persona. Y fue así. En el año 171, el 6 de septiembre del año 71 comenzó esa guerra y duró exactamente 2300 días. Terminó el 25 de diciembre del año 165 al 64. 2300 días. Y Antíoco fue derrotado, fue vencido.
y el templo fue purificado. Por eso el 25 de diciembre los judíos celebran lo que llaman el Hanukkah. Hanukkah significa la fiesta de las luces. Y es posible que de ahí posteriormente se heredó la celebración de la Navidad, el día 25 de diciembre. Dice más el texto. Entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos que preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y de la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Y por primera vez en la Biblia se menciona al ángel Gabriel, ese que apareció a la Virgen María, ese que aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Daniel no entendía esta visión, y Dios manda al ángel Gabriel para que enseñe, para que revele, para que ilustre a Daniel respecto de lo que ha visto. Daniel mismo confiesa que no entiende, que no sabe, está perplejo, está debilitado. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Es decir, esta visión respecto de Antíoco Epífanes el IV, que históricamente tuvo lugar 300 años después de Daniel, Dios dice: la realidad de esa visión y su cumplimiento final es para el tiempo del fin, es para los postreros días, es para los últimos días. Todavía esto tiene repercusiones proféticas y teológicas que no se han cumplido. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y ahora el ángel Gabriel va a explicar a Daniel el significado de toda esa visión, de todo lo que ha visto y de toda esa realidad histórica. Y mire lo importante: Daniel no tiene que especular. Daniel no tiene que decir: me parece, me imagino, pienso, tengo la noción, tengo la inclinación o lo que sea. Mire, no tiene que especular para nada. El ángel de Dios le dice exactamente cuál es el significado de esto. Versículo 20: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, lo que dije al principio. El macho cabrío es el rey de Grecia, Alejandro el Magno, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey. Mire cómo se describe al Antíoco Epífanes:
Epífanes, un rey altivo de rostro, entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con la fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Es decir, perseguirá al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Eso es exactamente lo que el anticristo va a hacer en los postreros tiempos. El anticristo que va a surgir en los postreros tiempos, que surgirá de entre las naciones que una vez formaron el Imperio Romano y que probablemente son las mismas naciones que hoy constituyen la Comunidad Europea, de la cual nosotros somos parte. De ahí surgirá el anticristo, ese cuerno pequeño, y ese va a ser un engendro de Satanás. Va a ser la obra maestra de Satanás. Va a surgir de las mismas entrañas de Satanás. Va a surgir del mismo abismo. Y Satanás le va a dar su autoridad y su poder y su trono. Y Dios le va a permitir a Satanás que cumpla su deseo. ¿Cuál deseo? El deseo de reinar en la tierra por un tiempo. Dios le va a permitir que reine en la tierra por 3 años y medio. Esos 3 años y medio, cuando Satanás va a reinar en la tierra, será la segunda mitad de la gran tribulación. Él va a reinar sobre pueblos y naciones y lenguas. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 13. Ese individuo, ese anticristo, justo en medio de la gran tribulación, sufre una herida mortal, muere, es herido de muerte. Y poco después va a resucitar de entre los muertos, porque él va a querer imitar a Cristo en todos los aspectos de la vida del Señor, incluyendo la muerte y la resurrección. Y cuando surge de entre los muertos, aparece otra vez ese personaje, el mundo va tras él. El mundo va a pensar que él tiene la solución a todos los problemas de la humanidad. Problemas sociales, problemas económicos, problemas de salud, problemas emocionales, todos los problemas, hasta religiosos. Y ese personaje va a reinar sobre lo que la Biblia llama, el Nuevo Testamento llama, los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra no son los habitantes de la tierra, no es lo mismo. Los moradores de la tierra es un estamento dentro de los habitantes de la tierra. Es un estamento que está dentro. Los moradores de la tierra son personas que están arraigadas en la tierra. Todo lo que les interesa es la tierra. Sus anhelos, sus deseos, sus quehaceres, todo tiene que ver con la tierra. No quieren saber de Dios ni de la salvación. No quieren saber de la Biblia, ni del Evangelio, ni de Cristo. No quieren saber ni del cielo ni del infierno. Todo lo que le interesa es la tierra. Y el anticristo va a reinar sobre ellos. Y esas personas lo van a seguir. Y van a aceptar y van a adoptar sus principios y su ética y su moral.
Hoy día a lo mejor vemos indicios de esto en el mundo. No vemos la realidad, vemos indicios. La gente está por todo aquello que le produzca satisfacción personal, todo aquello que les haga sentirse bien, sea bueno, sea malo, sea ético, no sea ético, si les hace sentirse bien. Por eso vemos hoy en el mundo en el que vivimos que la moral no se respeta, que la sociedad es más bien una suciedad. Y hombres y mujeres, y grandes y pequeños, y famosos, y filósofos, y científicos, y poetas, y escritores, y cineastas, pues ahí está. Todo vale. La mujer que tienes ahora no te cae bien, tú la dejas, hay otras. Y las mujeres hacen lo mismo. No le gusta el marido que tienen ahora, pues lo dejan y buscan otro. Y esa es la ética que se nos está dando hoy. Por la radio y por la televisión y por la prensa y por las películas. ¿Y quiénes son los ricos y famosos hoy día? ¿Quiénes son los que la gente aplaude y le da premios de todas clases? Oscars y Grammys y qué sé yo qué. A gente inmoral, a homosexuales y rameras y prostitutas y descarados que tenemos en nuestra sociedad. Y es así. Y los cristianos tenemos que estar alertas a esa situación y enseñar a nuestros hijos que así no se puede andar por la vida, que así no se agrada a Dios, así se agrada a Satanás y a sus demonios, y así se agrada a la carne, y así se agrada al pecado, pero a Dios no. Y yo desafío a los padres de esta congregación y a los padres que ahora mismo me están escuchando, que enseñen a sus hijos los principios de la Biblia y los principios de Dios y la ética de la palabra y la autoridad de la Biblia. Ahí está. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, mire lo que dice ahí, ¿ve lo que dice ahí? Versículo 23, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Sabéis lo que es el colmo? El colmo es rebosado, ya no le cabe más. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia va a ir a una nación extraña, extranjera, a Egipto. Y allí va a permanecer 4 generaciones, 400 años. Mas cuando llegue a su colmo, la maldad del amorreo, los sacaré de allí. Génesis 13, 15, ahí está. Y la maldad del amorreo llegó a su colmo. La gente cree que Dios es demasiado débil para resolver lo que está ocurriendo en el mundo hoy. Es una filosofía. Otra filosofía es: Dios
no le importa, se lava las manos. Las dos grandes filosofías es o a Dios no le interesa o es demasiado débil que no puede hacer nada. Pero ninguna de esas dos cosas son ciertas. A Dios le interesa. Y Dios es todopoderoso. A Dios le interesa y le ha interesado tanto que mandó a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, al mundo. Al mundo de maldad, de pecado, de tinieblas, lo mandó. Y se hizo semejante a nosotros, para llevar la carga de nuestro pecado y nuestra iniquidad, y morir en la cruenta cruz. Como oveja fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores se enmudeció, no abrió su boca. A Dios le interesa. Al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. De manera que sí le interesa. Y en segundo lugar, Él es el Todopoderoso. Un día Él va a intervenir en este mundo. Y cuando Él intervenga en este mundo, a eso se le llama, lo que leyó nuestro querido hermano Miguel, el día de Jehová, el día del Señor. El día del Señor todavía no es. El día del Señor es ese día cuando el Señor va a intervenir de manera directa, de manera personal, de manera cataclísmica, de manera decisiva, de manera judicial, va a intervenir. Y va a haber ese período que la Biblia llama, Cristo lo llamó la gran tribulación, donde la humanidad va a saber lo que es la pesada mano de Dios sobre ellos. Antes de que esa gran tribulación tenga lugar, el Señor va a levantar, a sacar a su iglesia de este mundo y la va a llevar a la casa del Padre, a la nueva Jerusalén, la ciudad celestial que Él ha preparado, y entonces va a derramar su ira sobre este mundo. Y aquellos que han escuchado el Evangelio y lo han rechazado, aquellos que han recibido la invitación de la gracia y del amor de Dios y lo han rechazado, tendrán que enfrentarse al juicio de Dios. Aquel que ahora se les presenta y se les ofrece como su Salvador, en aquel día va a ser su juez. Y después de esa gran tribulación que va a durar 7 años, eso lo vamos a ver la próxima semana y la próxima, Cristo va a venir a la tierra con poder, con majestad, con gloria, con justicia, con santidad, exhibiendo la hermosura de sus atributos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y va a reinar en justicia en este mundo. Y sólo sus redimidos reinarán con Él. Todos los demás a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, este personaje va a aparecer. Pero Dios, el Señor Jesucristo, lo va a destruir con la espada que sale de su boca. El pasaje que se nos leyó allí en Segunda a los Tesalonicenses describe a este individuo. Mire lo que dice. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y luego dice en el versículo 8,
entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y esa es la palabra. Y ese es el mensaje. Y si Dios te ha hablado a ti en esta noche, abre tu vida y da cabida al Señor Jesucristo. No vivas en los caminos de Satanás. No satisfagas los deseos de tu carne, ni de tus pensamientos. Ríndete a Cristo para que Él te perdone y te dé el regalo de la vida eterna. Unos breves segundos, inclinamos el rostro. John Newton escribió aquel precioso himno, sublime gracia la del Señor, que a un pecador salvó. Estuve ciego, mas ahora veo, perdido y fui hallado. Tal vez esa es tu situación. Si quieres dar cabida a Cristo en tu vida, ahora mismo ahí donde estás, para poder orar por ti, pon tu mano en alto. No me demoro mucho, unos breves segunditos, si lo quieres hacer ahora mismo. No estoy aquí para presionar a nadie, solo para hacerte la oferta de Dios. La oferta que te dice que Él perdona todos tus pecados y te da el regalo de la vida eterna. ¿Quieres poner tu fe en Él ahora mismo? Alza tu mano para orar por ti. ¿Habrá alguien? Una persona que dice, quiero poner mi fe en Cristo ahora mismo. Padre, tú conoces el corazón de cada persona aquí. Nosotros solo proclamamos tu palabra y llamamos a los pecadores al arrepentimiento. Cada uno es responsable delante de ti de recibirte o rechazarte. No hay disculpas, no hay excusas. Delante de ti no habrá nadie que pueda decir, ay, yo no pude, no tuve la oportunidad, nadie me dijo, nadie me llamó, nadie me habló. Tú conoces cada corazón, Señor. Obra, toca vidas y salva a aquellos que aún no lo son. En el nombre de Cristo. Amén.